Imagina por un momento que caminas por una vieja hacienda en el corazón de Jalisco. El viento arrastra polvo sobre estructuras que parecen haber sido olvidadas por el tiempo. Antiguos establos, corrales vacíos, tierra seca. Nada que llame la atención. Nada que haga pensar que bajo esos pies, a metros de profundidad, yace uno de los secretos mejor guardados del crimen organizado mexicano. Ahora imagina que esa tranquilidad se rompe de golpe. Un operativo militar silencioso, coordinado con precisión quirúrgica, rodea el perímetro. No hay sirenas, no hay gritos, solo movimientos calculados como si cada paso hubiera sido ensayado 1000 veces. Los soldados avanzan, revisan, excavan, y entonces lo encuentran. Toneladas de oro, perfectamente ocultas, lingotes marcados, sellados, organizados con una meticulosidad que rivaliza con la de cualquier banco suizo. Un tesoro que no debería existir, pero que está ahí, real, pesado, brillante bajo las luces LED de un búnker subterráneo que desafía toda lógica. Este no es el comienzo de una película de Hollywood. Esto ocurrió, y el hombre detrás de esta operación no es un personaje de ficción. Es Omar García Harfuch, el mismo funcionario que sobrevivió a un atentado brutal en plena Ciudad de México. El mismo estratega que ha dividido opiniones entre quienes lo ven como un héroe nacional y quienes sospechan que es solo otra pieza en un tablero mucho más oscuro. Pero aquí está la pregunta que nos mantiene despiertos. ¿De dónde salió ese oro? ¿Qué cártel lo escondía? ¿Por qué nadie lo había descubierto antes? Y sobre todo, ¿por qué justo ahora, en este momento político tan delicado, aparece semejante hallazgo? Las respuestas no son simples. Nunca lo son cuando se trata del narcotráfico en México. Porque esto no es solo una historia de dinero, es una historia de poder, de traiciones, de pactos secretos que conectan a criminales con políticos, a cárteles con gobiernos extranjeros, a oro con sangre. Hoy vamos a contarte cómo se encontró este depósito, qué actores están realmente involucrados y por qué este descubrimiento podría marcar un antes y un después en la forma en que entendemos el narcotráfico mexicano. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría de conspiración, es una bomba geopolítica que apenas comienza a explotar. Todo comenzó como suelen comenzar las mejores historias de inteligencia, con una llamada anónima. Una voz distorsionada, precavida, que aseguraba tener información sobre una operación encubierta en una propiedad rural del estado de Jalisco. Las autoridades, acostumbradas a recibir pistas falsas, diseñadas para distraerlos o incluso emboscarlos, dudaron al principio. Pero esta vez había algo diferente. La llamada no solo contenía una denuncia vaga, venía acompañada de coordenadas GPS precisas, fotografías aéreas tomadas desde drones, y lo más inquietante de todo, mapas detallados de túneles subterráneos con medidas exactas, profundidades y puntos de acceso. Era demasiado específico para ser una trampa, o tal vez, demasiado específico para no serlo. Omar García Harfuch, quien en ese momento colaboraba como asesor de inteligencia para el gobierno federal tras su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recibió el reporte, analizó los datos, consultó con expertos en narcotráfico y tomó una decisión: autorizar un operativo discreto, sin filtros mediáticos, sin anuncios previos. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Bajo tierra, el búnker del oro. Bajo lo que parecía ser un establo abandonado, había una estructura subterránea que parecía sacada de una película de espionaje. No era un simple escondite cavado con palas y buena suerte. Era una obra de ingeniería criminal, ventilación controlada, iluminación LED de bajo consumo, paredes reforzadas con concreto armado y, lo más impresionante, un sistema de seguridad biométrica que requería huellas dactilares y códigos numéricos para acceder. Dentro, hileras de cofres metálicos sellados y marcados con códigos alfanuméricos. Cada uno pesaba más de 50 kilos, y cuando fueron abiertos, el brillo del oro inundó el espacio. Lingotes perfectamente fundidos, con sellos grabados, números de serie, marcas que indicaban su procedencia. Las primeras estimaciones del valor del cargamento hablaban de $600 millones. 600 millones. Para ponerlo en perspectiva, suficiente para comprar voluntades políticas en media América Latina, para financiar guerras enteras, para sostener operaciones criminales durante años, sin necesidad de vender una sola dosis de droga. Pero más allá del valor económico,
Lo verdaderamente alarmante fue la procedencia del oro. Muchos de los lingotes llevaban sellos que indicaban haber sido fundidos en Centroamérica y Sudamérica, Guatemala, Colombia, Perú, países donde la minería ilegal y el lavado de activos son industrias en sí mismas, lo cual sugería una red transnacional de lavado de dinero que iba mucho más allá de las fronteras mexicanas. No era solo un escondite, pero el depósito no era únicamente un almacén de riqueza, era un centro de operaciones. En los pasillos subterráneos había cámaras ocultas que monitoreaban cada rincón, documentos parcialmente quemados que aún dejaban ver nombres clave y rutas comerciales, y computadoras con software de encriptación militar que había sido desactivado recientemente. Los técnicos forenses lograron recuperar parte de la información digital. Lo que encontraron fue inquietante: registros de envíos a puertos en Asia, movimientos bancarios que conectaban con paraísos fiscales en el Caribe, nombres vinculados a redes criminales en Europa del Este, e incluso referencias a operaciones de compra de armamento pesado. Este oro no estaba enterrado por casualidad, estaba ahí para ser invisible, para operar al margen del sistema financiero global, para servir como respaldo físico que permitiera a un cártel, o varios, mantener su poder sin necesidad de tocar bancos, sin hacer transferencias rastreables, sin usar criptomonedas que pudieran ser monitoreadas. Y había algo más, algo que dejó helados a los investigadores. El lugar estaba abandonado. No hubo disparos, no hubo detenidos, ni siquiera había vigilancia armada en el momento del operativo, como si alguien hubiera decidido deliberadamente que ese sitio fuera encontrado. ¿Una trampa? ¿Una señal? ¿O tal vez un mensaje de guerra interna entre cárteles? ¿De quién es el oro? Fuentes cercanas a la investigación, que hablaron bajo condición de anonimato, han sugerido que el depósito podría estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México en este momento. Pero otros indicios han levantado sospechas sobre una posible colaboración entre cárteles. Algunos de los documentos recuperados mencionaban alias y códigos que han sido asociados históricamente con el Cártel de Sinaloa, específicamente con facciones que buscan autonomía de los Chapitos. Esta posibilidad abriría la puerta a una hipótesis aún más perturbadora, que el depósito no pertenecía a un solo grupo, sino que funcionaba como una bóveda compartida, un banco narco donde varias facciones aportaban oro y recursos a cambio de protección, discreción y acceso en momentos clave. De ser cierto, estaríamos ante un nuevo modelo de cooperación criminal, uno donde la lógica financiera supera los viejos códigos de lealtad territorial y violencia, donde los enemigos de ayer se convierten en socios estratégicos de hoy, unidos por un interés común: la preservación de su riqueza. Esta teoría cobra aún más fuerza si consideramos el nivel de seguridad y neutralidad del sitio. No había vigilancia armada permanente, no hubo tiroteos durante el operativo, las cámaras no transmitían en tiempo real. Todo sugiere que alguien permitió que fuera descubierto, tal vez como represalia interna, tal vez como parte de una negociación más grande entre cárteles y actores del Estado. La inteligencia estadounidense, especialmente la DEA y el Departamento del Tesoro, ya han solicitado acceso a la evidencia. Temen que este oro esté vinculado a operaciones de lavado que van más allá del hemisferio occidental, incluyendo conexiones con redes criminales en África, Medio Oriente y el sudeste asiático. Identificar con certeza qué cártel era el dueño será clave no solo para entender la magnitud del golpe, sino para anticipar la respuesta. Porque en el mundo del narcotráfico, cuando tocas el dinero, desatas la guerra. Omar García Harfuch no es un personaje cualquiera. Su nombre ha resonado en titulares durante años, pero pocos conocen realmente la profundidad de su historia. Nieto de un expresidente de Televisa, hijo de la reconocida actriz María Sorté, y formado en inteligencia por agencias internacionales, Harfuch es una mezcla poco común de élite política, conexiones mediáticas y fuerza táctica. Inició su carrera en la Policía Federal y rápidamente ascendió gracias a su eficacia, su estrategia implacable y su capacidad de liderazgo en operativos de alto riesgo. Pero su verdadero salto a la fama nacional llegó cuando fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Fue ahí, en plena capital del país, donde sobrevivió a uno de los atentados más brutales que se recuerden en la historia reciente de México.
El 26 de junio de 2020, en plena avenida de la Ciudad de México, un comando armado emboscó su camioneta blindada, le dispararon más de 400 veces. Granadas, rifles de alto poder, una ejecución planeada al milímetro. 2 de sus escoltas murieron. Él sobrevivió. El atentado fue atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación. Y desde ese momento, la figura de Harfuch se volvió casi mítica. El hombre que desafió al cártel más poderoso del país y vivió para contarlo. Pero no todos lo ven como un héroe. Las sombras de un estratega, algunos sectores de la sociedad civil y periodistas de investigación lo acusan de tener conexiones oscuras con ciertas facciones del poder, de operar con información privilegiada que solo alguien muy cercano a las estructuras del crimen organizado podría tener, de manejar su imagen pública con una precisión casi hollywoodense, calculada hasta el último detalle. ¿Es Harfuch un estratega brillante comprometido con desmantelar el crimen organizado? ¿O es parte de un ajedrez político mucho mayor, donde algunos criminales son perseguidos mientras otros son protegidos? Su cercanía con el presidente actual y su reciente presencia en operativos clave, como el hallazgo del depósito de oro, han desatado rumores de que se está preparando para una candidatura presidencial. Y no es descabellado. Harfuch tiene carisma, antecedentes visibles de combate al crimen y, sobre todo, una narrativa fuerte, la del hombre que sobrevivió al infierno y regresó para imponer el orden. ¿O estamos viendo una jugada política cuidadosamente ejecutada para posicionarse como el salvador nacional justo en el momento más oportuno? Lo que es indiscutible es que su participación en el hallazgo del depósito de oro lo ha vuelto a colocar bajo los reflectores. Y en un país donde el crimen organizado es el enemigo público número 1, el que encuentra el oro controla la narrativa. ¿Por qué los cárteles acumulan oro? El oro ha sido desde tiempos antiguos un símbolo de poder, pero en el mundo del narcotráfico, su valor va mucho más allá del lujo o la ostentación. El oro es una herramienta estratégica. Cuando los cárteles acumulan oro, no lo hacen por vanidad. Lo hacen porque es una de las formas más seguras, anónimas e intocables de proteger, mover y multiplicar su riqueza fuera del sistema financiero formal. A diferencia del dinero en efectivo o las cuentas bancarias, el oro no puede ser congelado por un juez, no puede ser rastreado electrónicamente y no puede ser devaluado de la noche a la mañana por una crisis económica. Puede ser enterrado en zonas remotas, fundido para eliminar marcas, intercambiado en mercados negros o trasladado en secreto a través de fronteras sin levantar una sola alarma digital. Además, tiene aceptación internacional inmediata. Incluso en países con sistemas bancarios cerrados o bajo sanciones internacionales, el oro es moneda de cambio universal. ¿Cómo esconden y usan el oro? Los cárteles suelen esconder su oro en zonas rurales protegidas por grupos armados, bodegas industriales disfrazadas de negocios legítimos, túneles fronterizos o incluso en construcciones ilegales camufladas como desarrollos habitacionales. Algunos lo entierran en fincas vigiladas 24/7. Otros lo integran a operaciones mineras ilegales en Centroamérica y Sudamérica, mezclando oro limpio con oro sucio para darle apariencia legal y facilitar su venta en el mercado internacional. ¿Pero por qué acumularlo en lugar de gastarlo? Porque el oro es también una forma de blindarse ante crisis internas, guerras entre cárteles o rupturas de alianzas. Funciona como una reserva estratégica que les permite sobrevivir financieramente cuando pierden rutas, territorios o líderes clave. Incluso se utiliza como moneda de cambio en el mercado negro internacional, para comprar armamento de grado militar, para sobornar autoridades de alto nivel, para financiar operaciones encubiertas que no pueden ser rastreadas por ningún banco. Y lo más inquietante, algunos expertos en crimen organizado aseguran que ciertos cárteles ya no solo usan el oro como ahorro, lo están invirtiendo. Existen reportes de inteligencia que indican que han comenzado a crear fondos ilegales de inversión en Asia y Europa, utilizando el oro como garantía para entrar en mercados bursátiles, adquirir bienes raíces de lujo o incluso financiar startups tecnológicas. La economía paralela. Este movimiento silencioso de oro tiene consecuencias profundas. Por un lado, les da independencia total del sistema financiero global. No necesitan bancos, no necesitan transferencias, no necesitan criptomonedas rastreables, solo necesitan oro y contactos. Por otro lado,
crea una economía paralela que es difícil de rastrear y casi imposible de desmantelar. Porque mientras las autoridades se enfocan en decomisar droga y detener sicarios, los verdaderos cerebros financieros del narcotráfico mueven toneladas de oro en silencio, construyendo imperios que operan en las sombras de la legalidad. El hallazgo reciente en Jalisco no es un caso aislado, es apenas la punta del iceberg. Si un depósito de ese tamaño fue encontrado, ¿cuántos más estarán ocultos en ranchos, minas, túneles y bodegas a lo largo del país? Reacciones en México. El descubrimiento del depósito de oro no solo sacudió al crimen organizado, también provocó una reacción inmediata en los círculos más altos del poder político, tanto en México como en Estados Unidos. En Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado durante su conferencia matutina. Su respuesta fue breve, pero cargada de intención. No vamos a permitir que el dinero del crimen siga alimentando la corrupción y la violencia. No dio más detalles. La DEA emitió un comunicado en menos de 24 horas, felicitando formalmente a las autoridades mexicanas por el golpe, pero también solicitando acceso inmediato a la evidencia digital incautada. Para ellos, el oro hallado podría ser clave en múltiples investigaciones abiertas en suelo estadounidense, especialmente aquellas relacionadas con el financiamiento de redes de distribución y corrupción transfronteriza. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también se movilizó rápidamente. Varios nombres encontrados en los documentos del sitio ya fueron incluidos en la lista OFAC, Office of Foreign Assets Control, lo cual implica el congelamiento inmediato de activos en bancos internacionales. Es una señal clara. Estados Unidos está tomando este hallazgo como una ventana abierta hacia el corazón financiero del narcotráfico mexicano. Además, diplomáticos estadounidenses han iniciado conversaciones privadas con la Cancillería mexicana. El motivo: temen que si no se actúa con rapidez y contundencia, los cárteles puedan reorganizar sus operaciones financieras y esconder otros depósitos antes de que sean localizados. Incluso se habla de un posible despliegue conjunto de tecnología satelital avanzada para detectar construcciones subterráneas en regiones de alta actividad criminal. En paralelo, organismos multilaterales como la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, han pedido informes detallados sobre el caso. Les preocupa que esta red de oro narco esté utilizando sistemas legales de comercio internacional para lavar dinero a través de empresas, fachada en varios continentes. Y esta vez, el oro podría ser la pieza que revele todo el esquema. Un punto de inflexión. El hallazgo del depósito de oro ha puesto a México ante un punto de inflexión histórico. Por primera vez en años, se ha tocado el corazón financiero del crimen organizado. No su fachada violenta, no sus sicarios, no sus rutas de droga, sino su infraestructura económica más profunda y sofisticada. La pregunta ahora es, ¿qué viene después? Desde el gobierno ya se habla de una nueva etapa en la estrategia de seguridad nacional. Una estrategia enfocada menos en operativos reactivos y más en inteligencia financiera. Se están revisando con lupa registros mineros, exportaciones sospechosas de metales preciosos, movimientos inusuales en el comercio de joyería y empresas vinculadas a zonas de influencia del narcotráfico. Pero esta transición no será fácil. Porque los cárteles no solo perderán recursos con este tipo de golpes, también perderán influencia sobre políticos, autoridades locales y estructuras sociales que mantenían compradas a través de su dinero. Y eso los hace más peligrosos que nunca. La violencia que viene, expertos en seguridad, advierten que podríamos estar ante el inicio de una nueva oleada de violencia, pero no una violencia por territorio, como estamos acostumbrados a ver, sino una violencia por control del flujo económico, depósitos de oro, rutas de lavado, redes de inversión ilícita. Además, este caso abre la puerta a un nuevo tipo de conflicto que hasta ahora había permanecido oculto: la guerra financiera entre cárteles. Si lo que se encontró en Jalisco era efectivamente una bóveda compartida entre varias organizaciones criminales, no será difícil imaginar traiciones, acusaciones cruzadas, ajustes de cuentas internos. Y en ese contexto, Omar García Harfuch podría pasar de ser visto como un héroe a convertirse en un objetivo prioritario, porque cuando tocas el dinero del crimen organizado, te conviertes en su enemigo más peligroso. El cambio de narrativa. Pero quizá el mayor cambio será psicológico, el cambio en la forma en que la sociedad entiende al narcotráfico. Durante décadas, la narrativa dominante ha sido la del narco como bandido armado, el sicario en camioneta,
el capo en la sierra, el tiroteo en la calle. Pero este hallazgo nos obliga a ver la realidad completa. El narcotráfico es un actor económico global con capacidad de influir en mercados internacionales, de comprar empresas legales, de manipular decisiones políticas desde las sombras. Ya no se trata solo de cocaína, metanfetaminas o armas. Se trata de oro, de logística internacional, de inversiones financieras sofisticadas. Se trata de un sistema que ha penetrado tan profundo en la economía formal que se vuelve casi indistinguible de ella. Y eso es lo verdaderamente aterrador. Lo que ocurrió en esa finca de Jalisco es solo el principio de algo mucho más grande. Un símbolo de cuán profundas son las raíces del crimen organizado en México y cuán difícil será arrancarlas de raíz. Lo que sigue dependerá de muchos factores, de la presión social, de la voluntad política, de la capacidad del Estado para actuar sin miedo, sin pactos en la sombra, sin ceguera conveniente. Porque si se pierde este momento, si se permite que el crimen organizado se reorganice y adapte, entonces no solo sobrevivirá, volverá más fuerte, más invisible, más incrustado en las estructuras del poder. Y entonces la pregunta que nos define como sociedad será inevitable. ¿Queremos realmente combatir al narcotráfico? ¿O solo queremos creer que lo estamos haciendo? ¿Es Omar García Harfuch una esperanza real de cambio? ¿O es solo otra ficha en un tablero donde todos los jugadores están manchados? ¿Estamos ante un punto de quiebre histórico? ¿O simplemente ante otro capítulo de una guerra que parece no tener fin? La respuesta no la tiene un video de YouTube. La respuesta la construimos todos, cada día, con nuestras exigencias, con nuestra indignación, con nuestra memoria. Porque el oro puede esconderse bajo tierra. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y cuando lo hace, nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿de qué lado de la historia queremos estar?